Muchas gracias a todos por su asistencia y vamos a dar comienzo a una conferencia que es un pequeño tributo, un pequeño homenaje pues a una de las mentes más preclaras que ha habido en la física en todos los tiempos, que es Albert Einstein. Ahora, precisamente, este año se cumple el centenario de la creación de la relatividad general, seguramente la obra más atractiva, más sugerente de toda la física teórica. Todo empezó en el año 1907, cuando Einstein estaba en la oficina de patentes de Berna. Hacía 2 años que había presentado sus famosos trabajos sobre relatividad especial, el efecto fotoeléctrico, etc. Y ese año, según él mismo dice, tuvo el pensamiento más feliz de su vida. Lo dice ahí, en alemán. Así nos lo cuenta el propio Einstein. Dice que cierto día, hallándose en la oficina de patentes, le asaltó un pensamiento que recordaría en Japón 15 años después, con estas palabras. Estaba sentado en una silla en la oficina de patentes de Berna, cuando de pronto se me ocurrió un pensamiento. Si una persona está en caída libre, no siente su propio peso. Me sobresalté. Este simple pensamiento produjo en mí una honda impresión. Me empujó hacia una nueva teoría de la gravitación. Ese año le habían pedido de la revista Nature que hiciese un resumen de su relatividad especial para los lectores. Y bueno, pues él al escribir ese resumen, que es lo que se conoce con el nombre de manuscrito, Morgan, que luego tuvo que resumir para que se lo publicaran, se preguntó cómo podía encajar la gravitación con eso que había hecho en el año 1905, con su relatividad especial. Y pensó en el fenómeno de la caída libre. Es lo que le sugirió ese pensamiento más feliz de su vida. El campo gravitatorio tiene solo una existencia relativa, de igual modo que el campo eléctrico generado por la inducción electromagnética. Porque para un observador que cae en caída libre, desde el tejado de una casa, no existe campo gravitatorio, al menos en su entorno inmediato. Aquí vemos, por ejemplo, al astronauta Marcia Evans en la Estación Espacial Internacional en el año 2001, en caída libre. Los pelos yendo cada uno para su lado, sin una dirección concreta de caída. No hay campo gravitatorio mientras está orbitando la Tierra dentro de la estación, en caída libre. Hace unos meses se realizó se llevó a cabo un experimento para mostrarlo a los espectadores de la BBC, hecho por Brian Cox, es un físico de partículas y es uno de los mejores divulgadores científicos en el Reino Unido. Consistía en ver si efectivamente 2 graves, como creía Galileo, 2 pesos, caen igual, con la misma aceleración, llegan al mismo tiempo al suelo, dejándolos caer desde la misma altura. Y para eso se fue a hacer el experimento nada menos que a Ohio, donde la NASA tiene un laboratorio de vacío, es el más grande del mundo, e hizo primero el experimento pues, en el laboratorio con las puertas abiertas, como estamos aquí, dejando caer una bola de una bolera y unas plumas al mismo tiempo. Y veamos lo que pasó. Cae muchísimo antes, tarda mucho menos la bola de la bolera que las plumas. Pero luego hace el experimento que vemos ahora ahí en caída a cámara lenta para poderlo observar. Se ve como ahora caen a la vez las plumas y la bola, porque ha hecho un vacío dentro de esa sala. Esa sala tiene unos 20 y tantos mil metros cúbicos,
hay unas 30 toneladas de aire aproximadamente, y ha hecho el vacío bajando de esas toneladas de masa de aire que hay, bajándolo a 2 gramos, haciendo un vacío de una 1000.000.000ª parte de una atmósfera. Entonces se ha visto claramente cómo en vacío, cuando no hay rozamiento con nada, caen a la vez. Esto es lo que tanto hubiera ansiado Galileo mostrar a sus aristotélicos enemigos. Bien, pues sus primeras ideas sobre la gravitación incorporada a la relatividad las plasmó en un artículo de 1907, que es este que hay ahí, sobre el principio de relatividad y las consecuencias que de él se deducen, donde señala que esos efectos de caída libre pues llevan a la indistinguibilidad entre un campo de gravitación y un campo uniformemente acelerado. Un sistema de referencia uniformemente acelerado y un sistema de referencia en el que hay un campo gravitatorio que fuerza la caída de los graves. Ambos son físicamente indistinguibles, esas dos situaciones, y lo que hace es, para la mecánica, y lo que hace es extender la idea a toda la física. Es decir, no hay un fenómeno físico que sea distinto, que ocurra de manera distinta en un campo de gravitación que en un campo de aceleración, en un laboratorio está uniformemente acelerado en el espacio interestelar. Esa equivalencia entre los dos sistemas, ya en ese trabajo ya lo llama el principio de relatividad, y más tarde lo llamará el principio de equivalencia. Varios años más tarde, ya en 1911, está en Praga como profesor, había estado antes ya como ayudante de física teórica en Zúrich, entre los años 9 y 11, se va a Praga y ahí vuelve a la gravitación con este trabajo sobre la influencia de la gravitación en la dirección de propagación de la luz. Vuelve a enunciar el principio de equivalencia, o hipótesis de equivalencia, o suposición de equivalencia, y deduce consecuencias de eso. Las consecuencias son muy importantes. Primera consecuencia, el desplazamiento de frecuencias gravitacional debido a los campos gravitatorios. Es un desplazamiento hacia el rojo. Si un campo gravitatorio, si desde un campo gravitatorio intenso mandamos luz de una cierta frecuencia hacia arriba, hacia un campo gravitatorio más débil, cuando llega allí esa frecuencia ha disminuido. Es el desplazamiento gravitacional de frecuencias. O si dejamos caer la luz en un campo gravitatorio, al llegar abajo tiene una frecuencia mayor. Eso en la superficie del Sol es 2 partes en 1.000.000. La luz del Sol, la luz que recibimos de la superficie solar, sale de un campo gravitatorio que es más intenso que el que tenemos aquí en la Tierra. Entonces, en esa remontada de campo hasta llegar a nosotros, antes pasa por un sitio de equilibrio cero, de campo gravitatorio nulo, y luego ya cae en el campo gravitatorio, pero lo que pierde al subir en el campo del Sol es mayor que lo que gana al caer en el campo gravitatorio terrestre, y eso son 2 partes en 1.000.000, que es el desplazamiento gravitacional al rojo famoso. Muy difícil de medir, pero bueno, se ha medido, y se ha medido ahora, ya se conoce con mucha precisión, por lo menos de unas partes en millón. Otra consecuencia que deduce de su principio de equivalencia es que los relojes en campos gravitatorios van más despacio. El tiempo discurre más lentamente en los campos gravitatorios intensos que en los campos gravitatorios débiles,
y bueno, cuantifica esa diferencia. Y también otra consecuencia es que la luz cae en los campos gravitatorios, es decir, la luz pesa. La luz se deflecta en los campos gravitatorios y calcula cuánto, por ejemplo, es la deflexión de los rayos de luz que pasan rasantes al Sol provenientes de una estrella. Es muy pequeña, es 0,83 segundos de arco, calcula en aquel momento. Es justamente el doble de lo que él calculó entonces, que se equivocó. He dicho que se deduce del principio de equivalencia que los relojes van más despacio o que la luz sufre un desplazamiento gravitacional al caer hacia el azul, al subir en un campo gravitatorio hacia el rojo. Bien, una demostración muy sencilla de eso es yendo pues, a la equivalencia entre un sistema de referencia que está anclado en la Tierra y por tanto sufriendo el campo gravitatorio terrestre, y un sistema que va, de referencia que va en un cohete que está acelerándose con una aceleración igual a menos la aceleración de la gravedad aquí en la Tierra. Estos dos sistemas son físicamente equivalentes por el principio de equivalencia, no hay manera de distinguir los fenómenos físicos en uno y en otro caso. Y bueno, pues acudiendo a que lo que ocurre en un campo gravitatorio es lo mismo que ocurre aquí. Aquí lo que ocurre es que hay un efecto Doppler que hace que, por ejemplo, si mandamos luz de arriba a abajo, como la observadora que está abajo se mueve debido a la aceleración, se está moviendo, acercándose con una velocidad relativa al de arriba, al mismo tiempo que escapa para arriba, pero hay una aceleración en este movimiento, eso produce un efecto Doppler, y hace que esta luz roja, por ejemplo, aparezca para esta observadora aquí abajo, aparezca como azul. Desplazamiento gravitacional, por tanto, por la equivalencia entre este sistema y el efecto Doppler. Ese desplazamiento es muy, muy pequeño. Por ejemplo, en el campo gravitatorio terrestre es a una altura de 1 metro sobre la superficie de la Tierra, dejando caer la luz. Su incremento de frecuencia es una parte en 10⁻XVI solo. Muy difícil de medir, pero se ha medido. Se ha medido debido a la precisión de los relojes atómicos actuales, precisión que acaba de aumentar en 2 órdenes de magnitud. Digamos, el futuro que espera a la física de precisión en los próximos años va a ser espectacular. La dilatación gravitacional del tiempo no solamente se da en estas situaciones extremas de la física, también ocurre en la vida diaria. Y la relatividad general tiene su aplicación para asuntos diarios, asuntos cotidianos, a través del GPS. Todo el mundo utiliza el GPS. El GPS es un sistema de posicionamiento global conseguido a través de los tiempos medidos por señales luminosas que van entre unos relojes que dan vueltas alrededor de la Tierra, en unos satélites, los relojes atómicos y los relojes atómicos que hay en la Tierra. Entonces, por las diferencias de tiempo, se puede conocer con bastante precisión el lugar de la Tierra, que es donde se reciben las señales, y el instante de tiempo en que se reciben. Pero en fin, hay unas correcciones a todo esto. En primer lugar, los relojes que van en los satélites, por el hecho de moverse, van moviéndose deprisa en sus órbitas porque se mueven a 14.000 kilómetros por hora, en unas órbitas que están a unos 20 kilómetros de altura. Pues bien, simplemente por ese movimiento, esos relojes van más despacio vistos desde la Tierra, quiere decir que retrasan. Eso tiene que ver mucho con la paradoja de los gemelos en relatividad especial. Esto es un efecto puramente relativista cinemático. Y luego hay un efecto dinámico, que es el de la gravitación. Esos relojes están en un campo gravitatorio arriba, que es menos intenso que el que hay en la superficie de la Tierra. Luego tiene un campo gravitatorio menos intenso, aquí van más deprisa por ese hecho que los que hay aquí abajo. Aquí arriba, por efecto de la velocidad, retrasan 7 microsegundos al día, pero por efecto de la gravitación
adelantan 45 microsegundos al día. Total, la diferencia son 38 microsegundos al día que hay que corregir, porque si no, no se podría utilizar, sería muy imprecisa la información que nos mandaría el GPS a los usuarios. Por ejemplo, a lo largo de un día, la variación en tiempo equivalente a estos 38 microsegundos es del orden de, de 10 kilómetros. Esos 10 kilómetros repartidos a lo largo del día, pues vienen a ser unos 10 metros por segundo. Quiere decir que en un segundo, si no se corrigiera esto, daríamos el error, sería además acumulable, cometeríamos errores de 10 metros en el posicionamiento que da el GPS. Por tanto, no serviría para nada. Así que, de hecho, ya la sociedad está utilizando estos efectos que descubrió Einstein, que predijo Einstein. Otra consecuencia de la dilatación de los tiempos, es decir, de que los relojes vayan más despacio aquí abajo que arriba, es que la velocidad de la luz se hace variable. Se hace variable de manera que la velocidad de la luz en dos puntos, P1 y P2, en distintos campos gravitatorios, están relacionados con el potencial gravitatorio que hay en esos puntos mediante esta fórmula. Phi es el potencial gravitatorio en el punto P, phi de P. Esto es una cantidad muy pequeña en general. En la Tierra es del orden de 10 a la menos 8, en el Sol esto es de 10 a la menos 6. Hay que irse a enanas a estrellas de neutrones para que esto sea ya de un 10%, y esto ya se hace realmente singular cuando estamos en el borde de un agujero negro. Pues bien, la luz va más lenta en campos gravitatorios intensos que en campos gravitatorios débiles. Va más lenta y, por tanto, eso a través del principio de Huygens, lo vemos aquí ilustrado. Aquí la velocidad de los frentes de onda es mayor. Estas esferas tienen mayor radio que las esferas emitidas por estos focos secundarios aquí abajo. Entonces la envolvente, que es son estas rectas, este es el plano de avance de la luz, pues va curvándose hacia abajo. Esto lo que nos dice es que la luz se curva hacia abajo como si fuera un grave en caída libre. La deflexión es pequeña, la calculó Einstein por esta fórmula, y bueno, pues por ejemplo, para el caso del Sol, Einstein lo calculó como los 83 segundos de arco que dije antes. Realmente es el doble de eso, es unos 75. Este es el cálculo de Einstein primero, luego lo corrigió en el año 15, ya lo citaremos luego, y el verdadero valor es este, pero es un ángulo muy, muy pequeño, incluso para la luz rasante a la superficie del Sol. El Sol tiene un campo gravitatorio en su superficie que es del orden de 10 a la menos 6, al dividirlo por c cuadrado. Bien, para saber un poco la historia de este periodo ha sido fundamental encontrarnos con el cuaderno de Zúrich. Este es un cuaderno manuscrito que se ha encontrado entre las cosas que dejó Einstein, y que ha sido analizado por los expertos. Es un cuaderno escrito en las dos direcciones. Esta es una de las primeras tapas. Aquí notas para conferencias sobre la relatividad. Esta está escrita posiblemente por la secretaria de Helen Dukas, de la secretaria particular que tuvo Einstein hasta su muerte. Y aquí pone Relativität, que esta la escribió Einstein, de su puño y letra. Se puede abrir en las dos direcciones y avanzar en las dos direcciones. Curiosamente, en la primera página que se encuentra uno, ve estos dibujos. Son juegos matemáticos que a lo mejor para sus hijos, no se sabe, o para su propio divertimento. Y aquí hay un juego curioso, que es la demostración geométrica de que 64 es igual a 65.
Y aquí hay, en este otro cuaderno, este es otro, los dos son cuadernos de Zúrich, pero esto es una agenda que llevaba siempre en el bolsillo. Y aquí hay una demostración de que un número cualquiera A es igual a A más A. Coge A cuadrado menos A cuadrado, eso es A más A por A menos A. También es A que multiplica a A menos A. Dividimos por A menos A los dos miembros y queda A igual a A más A. Claro, hemos estado dividido por 0. Entonces, con esas cosas, pues podía a lo mejor engañar a sus hijos, o a los niños, los que fueran, los que sean. No creo que se divirtiera él con esto, pero en fin. Esta demostración de 64 igual a 65 es muy chusca. Aquí tenemos un cuadrado dividido en cuadraditos, 8 por 8. Y a su vez dividido en estos triángulos y en estos rectángulos. 8 por 8, 64. 64 cuadraditos. Y aquí tenemos, este tiene 5 por 13. 5 por 13 son 65. Pero resulta que está lleno con las mismas cosas que hay aquí. Estas cosas las cogemos, las pegamos de otra manera ahí, y ahí están. O sea que 64 igual a 65. Evidentemente hay un truco. No les voy a prohibir, no los voy a mandar a casa sin descubrirlo, y bueno, pues se trata de ver ya con precisión si realmente estas cosas son rectas o no son rectas. Y por ejemplo, aquí si vemos este vértice de aquí, y lo comparamos con este de aquí, ahí vemos que el vértice está justo en el centro del círculo, y aquí no. Y lo mismo en este otro par. Eso quiere decir que esto de aquí no es una línea recta. Hasta aquí tiene una pendiente, y de aquí a aquí tiene otra, y de aquí a aquí tiene otra. Y ahí está escondido el cuadrado que nos falta. Bueno, ya pasando a cosas más serias. La primera vez que se ve el tensor métrico fundamental en la teoría de la relatividad general de Einstein es aquí, en este momento, en esta hoja de ese cuaderno, la página 9. Lo escribe así, esto está ampliado. Lo escribe con mayúscula además, luego ya enseguida cambió a minúscula. Y luego pues aquí se entretiene en ver cómo se transforma bajo cambios de coordenadas, está cogiendo un poco de hábito en esto. Porque él lo que quería era expresar las ecuaciones de la gravitación en cualquier sistema de coordenadas, puesto que un campo gravitatorio es simulable mediante aceleraciones, las aceleraciones son cambios no lineales en las coordenadas, pues él cree que todo campo gravitatorio va a ser simulable por aceleraciones, y por tanto que las ecuaciones de los campos gravitatorios tienen que ser ecuaciones que valgan en todos los sistemas de referencia. Y ahí es donde se ve imposible de seguir, y tiene que echar mano de su amigo Marcel Grossmann. Marcel Grossmann, échame una mano o voy a enloquecer, le dice. Aquí está, es este. Son un matemático, estudiaron juntos los primeros años en Zúrich, y bueno, pues luego ambos fueron profesores de física teórica y de matemáticas en Zúrich. Y Marcel Grossmann, que siempre había dejado los apuntes, porque era muy vago Einstein para escribir los apuntes, cuando iba a clase y estudiaba siempre los apuntes eran perfectos. Y bueno, pues este hombre se va a la biblioteca, empieza a mirar a ver dónde puedo encontrar cosas que sean invariantes bajo cualquier cambio de sistemas de coordenadas y tal, y acaba pues donde tenía que acabar, conociendo la obra de los 5, obra reciente entonces, de los 5 grandes matemáticos que aquí están reflejados: Gauss, Riemann, Christoffel, Ricci y Levi-Civita. Teoría de superficies, variedades bidimensionales, formas cuadráticas, cálculo diferencial absoluto. Entonces le pone en contacto con la obra de estos señores, y pues Einstein empieza a trabajar, pero como un alumno muy aventajado, muy aplicado, haciendo cálculos tediosos que ocupaban muchas páginas, como pueden verse aquí, por ejemplo. Aquí vemos por primera vez
escrito por mano de Einstein, el tensor de Riemann, que él lo llama de Grossman, pero que es de Riemann, el tensor de cuarto orden, de cuarto rango, pone ahí, tensor de Riemann. Aquí está su contracción, que es el tensor de Ricci, que va a ser un objeto geométrico fundamental en su teoría más tarde. Y bueno, pues se da cuenta de que este tensor de Ricci, que él querría utilizar como ecuaciones del campo gravitatorio, pues tiene un inconveniente, y es que aparece el tensor métrico, que es el que va a ser sustitutivo, va a ser el sustituto del potencial gravitatorio, porque, vamos a ver, los campos gravitatorios son campos de aceleraciones. Al hacer transformaciones a sistemas acelerados, el elemento, la forma cuadrática para calcular las distancias en el espacio-tiempo cambia y adquiere términos cruzados entre las distintas coordenadas espaciotemporales. Aparece así el tensor métrico para expresar la distancia entre dos sucesos próximos. Así que el tensor métrico va a describir la gravitación. Así que el tensor métrico, con sus 10 componentes independientes, va a ser el candidato neto, claro, al potencial gravitatorio. Así que vamos a tener una gravitación con 10 potenciales. Bien, pero resulta que él querría que ese campo gravitatorio, esos potenciales, en el límite de campos débiles, que es cuando vale la teoría de Newton, satisfacieran las ecuaciones de Newton o en este caso de Poisson, las ecuaciones diferenciales para el potencial gravitatorio, la ecuación de Poisson. Es una ecuación de segundo orden, es la laplaciana de phi igual a 4pi g rho, y bueno, pero querría sacarlo de esto en el límite de campos débiles, del tensor de Ricci, y no le salen porque hay 3 términos ahí, en las tripas de este tensor, que así escrito parece inocente, pero que desarrollado es un tanto endiablado, pues aparecen términos que son de este tipo, derivada segunda de este tipo, que no son las que uno esperaría para la ecuación de Poisson, y que deben anularse para obtener esa ecuación. Y aquí lo escribe él, sollte verschwinden, deben anularse, debe ser cero esto. Lo consigue que se anulen, pero yendo a un sistema de referencia de coordenadas adecuado, pero entonces tiene problemas porque no le sale la ecuación de Poisson, porque él tenía el prejuicio de no tocar para nada el espacio y solamente afectar con la gravitación al tiempo, y eso le impide llegar a la buena solución. Y ahí ya se para por este procedimiento. Se para y se arriba a Grossman, le dice: Grossman, vamos a trabajar en otra dirección entre los dos. Y es cuando producen el Entwurf. El Entwurf es una palabra que quiere decir el borrador, borrador de una teoría generalizada de la relatividad y de una teoría de la gravitación, en el año 13. Escriben, pues es un trabajo de muchas páginas, que está muy bien hecho, donde, pues con el fin de llegar a la ecuación de Poisson, lo que hacen es partir de ella e irla complicando. Parten de la ecuación de Poisson, la tensorializan, bueno, la hacen relativista en especial, sustituyendo la laplaciana por el d'Alembertiano. Esto entonces pasa a ser la componente 0,0 de la energía, es la densidad, pero entonces esto no es tensorial, lo tensorializan extendiéndolo a una ecuación de este tipo y buscan cuáles son estos operadores que hay que poner aquí para que esto se dé y en el límite de campos débiles conduzca a la ecuación de Poisson. Ese es el trabajo del Entwurf. En ese trabajo, pues, para ver las consecuencias de ese trabajo, que prácticamente no las mencionan, no dicen nada del trabajo, acude a otro amigo suyo, es Besso, Miguel Ángel Besso. Así como el otro, el Grossman, es suizo, pero había nacido en Checoslovaquia, me parece.
me parece que en Checoslovaquia, o húngaro, no recuerdo en este momento. Y Beso, sin embargo, era un sefardita, ítalo-judío, ítalo-suizo, judío sefardita. Bien, este hombre, un poco mayor que Einstein, le había echado siempre una mano a Einstein, fue el que lo colocó en la oficina de patentes, y pudo meterlo, porque no lo querían en la oficina de patentes a Einstein, le dieron la posición peor que había, que era de tercera clase. Él aspiraba a segunda clase y nunca le dieron la de segunda clase, fue siempre tercera clase. Le ayudó en sus problemas matrimoniales y pues también ahora le escuchaba en todas sus elucubraciones. Decía de él Einstein que era la mejor caja de resonancia en toda Europa, el que más a gusto le escuchaba. Pues bien, empieza a colaborar con para sacar las consecuencias del Entwurf y, bueno, primero empieza Einstein un cuaderno y luego ya continúa Beso. Este es el cuaderno. Este cuaderno ha aparecido después de muerto Einstein, pues lo vendió la familia en los años 80 y tantos, la familia de Beso. Hasta entonces no se conocía. Bueno, pues aquí las primeras páginas son de Einstein. Empieza a intentar calcular en primero y en segundo orden la constante gravitatoria, las componentes del tensor métrico. Y obtiene estos resultados, son debidos a Einstein. Una vez que ha llegado a eso, pues ya están las cosas en condiciones para pasárselas a Beso y que Beso ya empiece a calcular, como un alumno aplicado. Y eso es lo que hace, se lo pasa a Beso, ya se nota que esto ya es de Beso, es otro tipo de letra, con muchas correcciones, se nota más inseguro. Y bueno, lo que pretenden es ver cuál es el efecto de la nueva teoría sobre el perihelio de mercurio. El perihelio de mercurio había un problema, una anomalía en su avance. Después de contar todas las correcciones debidas a los planetas, pues todavía persistía una anomalía que eran incapaces de explicar, es lo que se llama el avance anómalo del perihelio de mercurio, y bueno, pues era un problema fundamental. Y Einstein ya desde antes, desde que concibió las primeras ideas sobre la nueva gravitación, ya pensaba siempre tenía como meta la explicación del perihelio de mercurio. Bueno, llega este hombre a unas ecuaciones, están aquí abajo, de las que no sabe seguir ya, son muy complicadas, una ecuación que es una integral hiperelíptica para el avance del perihelio. Y se lo pasa a Einstein. Aquí ya lo coge Einstein, y pacientemente Einstein, no porque supiera hacer integrales elípticos, sino porque sabía aproximar bien las cosas, tenía una intuición física realmente extraordinaria, pues se las arregla para calcular muy bien esa integral, con una gran aproximación, vamos, con error despreciable para lo que intentaban buscar. Siguen calculando y al final llega a un resultado, una fórmula que es esta, que es muy parecida a la buena, para el avance del perihelio. Este es el avance del perihelio de mercurio. Es la parte anómala que él calcula, es esta de aquí, que es lineal en la constante de la gravitación y que depende del semieje y de la excentricidad de la órbita de Mercurio de esta manera. Pone números a ver qué tal va eso. Y bueno, para los números no era muy bueno Einstein. Se equivoca pues en un factor 100. En un factor 100 porque le asigna a la masa del Sol un factor 10 más, le pone una masa 10 veces mayor a la de verdad. Y como la masa del Sol aparece al cuadrado, pues era un factor 100. Total, que predice un avance del perihelio por siglo de 1821 segundos, que son unos 30 minutos, frente a lo que es de esperar, que son 43 segundos de arco para la parte anómala, 43 segundos de arco por siglo. Y estos son 1821. Más adelante se da cuenta de su error, bastantes días después, de su error en la masa del Sol, la corrige, pero no vuelve a estimar el número aquí. Sí lo hace en otro cuaderno, de los que llevaba siempre consigo en la agenda, y lo hace aquí, en esto. Aquí está el cálculo, y da 17
segundos de arco. Eso ya es otra cosa. 17, la verdad es que son 18 con los números actuales, pero en fin, da lo mismo, está muy bien, pero no es lo que se quiere, que tienen que ser 43. La fórmula que dan ellos, que utilizan, difiere en un factor 5 partido por 12 de la verdadera. Esto debería ser 3 medios, para que fuera correcto. Y la fórmula verdadera la darán en el año 15. Ahí se quedó en eso, y esto no lo publicaron nunca. Se ha visto luego en los cuadernos estos. Esto no está publicado. Bueno, abandona. Todo esto lo hizo en Zúrich, de profesor de física teórica. Le ofrecen en Berlín una plaza en la Academia Real Prusiana, sin necesidad, sin obligaciones docentes, solamente para investigar. Acepta inmediatamente y se va para allá. Está unos meses, llega en noviembre, llega a finales del 14, y en el año, a principios de, bueno, a principios no, llega al mes de noviembre del año 15, hasta entonces ha estado jugando con sus ideas anteriores, y aquí ya vuelve a lo que había iniciado en Zúrich, pero que había dejado pues, por los problemas que tenía de que no lograba el límite no relativista, la covariancia general. Hay 4 jueves en ese mes de noviembre, 4 jueves singulares, el 4, el 11, el 18 y el 25. Cada uno de esos jueves hay sesión en la academia. Va Einstein y publica y hace una presentación. En la siguiente, o bien se desdice de lo que ha dicho en la anterior, o presenta una cosa completamente nueva. Y así se va. En la tercera ya veremos que hace una cosa muy positiva, y en la cuarta ya la definitiva. Bueno, empezamos con la primera, sobre la teoría de la relatividad general. Aquí casi regresa de nuevo a la covariancia general, pero se queda con la covariancia unimodular, es decir, covariancia bajo transformaciones de coordenadas cuyo jacobiano tiene determinante 1 en módulo. Y las ecuaciones que conservan esa covariancia y que propone son estas que hay aquí, muy sencillitas, a través de los símbolos de Christoffel. Este tensor N1 es la mitad, por así decirlo, del tensor de Ricci. Hay otra parte del tensor de Ricci que no está en este, y esa parte se anula idénticamente en estos casos. Esa es la que no considera, no es que se anule idénticamente, que no la considera. Considera solo esto. Tiene la ventaja estas fórmulas, estas ecuaciones, de que son invariantes bajo rotaciones, bajo cambio a sistemas de referencia rotantes, cosa que no había conseguido con el Ehrenburg. Y claro, evidentemente muchos de los campos gravitatorios que se producen en las aplicaciones son campos gravitatorios por efecto centrífugo de rotación. Entonces eso se le escapaban de sus ecuaciones. Ahora ya no. El 11 de noviembre vuelve con un apéndice a esto. Ese apéndice dice que las ecuaciones de la semana anterior no son válidas en coordenadas unimodulares, que son coordenadas en las que el determinante métrico es igual a 1, el módulo, más que si la traza del tensor energía fuente es nulo. Eso es lo que ocurre con el tensor de energía electromagnética. Es decir, que solo para un cierto tipo particular de fuentes de campo gravitatorio, sus ecuaciones anteriores son válidas en estos sistemas. Estos sistemas tienen la ventaja, los unimodulares, junto con las transformaciones que conservan esa unimodularidad, que son las transformaciones unimodulares de las que hablaba antes, significa que tienen la ventaja de que puede utilizar como ecuaciones el tensor de Ricci, que se sabe que es covariante general, en particular covariante bajo esto, y espera que algún día a lo mejor pueda evitar el reducirse a tensores fuente sin traza, que es lo que le exige esta unimodularidad,
y tener ya la invariancia, la covariancia completa que buscaba de siempre. Bien, pues propone esto, perfecto, y con estas ecuaciones, con las del día anterior, la semana anterior, vuelve a la semana del 18, esa semana ya es histórica, se titula la presentación que hace, presentación que es publicada por las actas de la Academia a la semana siguiente. Se titula explicación del movimiento del perihelio de Mercurio como consecuencia a partir de la relatividad, de la teoría de la relatividad general. Aquí dice que lo hace, lo consigue, que explica los 45 segundos, ahora sabemos que son 43, pero da lo mismo, 45 segundos de arco en un siglo, es el avance anómalo, y dice que aquí es capaz de explicarlo eso a través de sus ecuaciones. Otra cosa que también de la que se da cuenta, es a través de esas ecuaciones, es que la desviación de los rayos de luz que había visto en el año 7, en el año 11, es el doble de la que entonces había predicho. ¿Por qué? Pues porque en la nueva teoría no solamente se curva el tiempo, que es lo que entonces había considerado, sino también se curva el espacio. Y tanto la curvatura del espacio como la del tiempo influyen y por igual en esa deflexión de la luz en los campos gravitatorios. Según escribía en una carta a su amigo Ehrenfest, el año 16, estos son el año 15 finales, dice que pasó unos días sumido en una excitante alegría. O en una alegre excitación, da lo mismo. Otra cosa que hace Einstein, que ve que con eso ha derrocado, con sus nuevas, que a través de esto ya considera que ya ha derrocado la gravitación newtoniana, por lo menos le ha puesto límites, y hay otra ecuación que va mejor, pide perdón a Newton años después, en sus notas autobiográficas. Dice: Newton, perdóname, tú encontraste el único camino que en aquellos tiempos era posible para un hombre de inteligencia y capacidad creadora supremas. Aquí está ilustrado gráficamente lo que significa el avance del perihelio de Mercurio. El perihelio va avanzando, las elipses de Mercurio alrededor del Sol van girando alrededor del Sol, y este es el verdadero valor anómalo calculado con la relatividad general. Aquí está súper exagerado esto. Para verlo en tamaño real, aquí está en tamaño real. En tamaño real, aquí está dibujado el avance del perihelio a lo largo de 5.000 años. Es muy poco, son 8 grados de arco, y además no solo es el avance anómalo, sino el avance dinámico completo, el producido tanto por los planetas como por la nueva teoría de la gravitación. Era de 574 segundos de arco por siglo. Fíjense que las elipses son prácticamente círculos, la excentricidad es pequeña para Mercurio, lo poco que se ha desviado. Sin embargo, esto y cosas mucho más pequeñas logran los astrónomos medir desde siempre con una enorme precisión. Y llegamos ya al día último, es el día de las ecuaciones de la gravitación, el 25 de noviembre. Celebraremos ese día pleno aquí y habrá un monográfico, una sesión monográfica sobre esas ecuaciones. Son estas. Este es el tensor de Ricci, él lo escribe ahora así, y este es el tensor, la fuente, pero corregida por este término, le quita la mitad de la traza, y bueno, pues esta corrección no altera para nada el cálculo que ha hecho antes, con la ecuación sin esta parte, porque el cálculo que ha hecho antes está hecho en el espacio vacío, es el espacio-tiempo alrededor de la masa del Sol, supuesta puntual, es decir, que no altera para nada el cálculo de la órbita de Mercurio.
Estas son las ecuaciones escritas en notación moderna. Son covariantes generales. Y visto en retrospectiva, se pasó 8 años para esto, 8 años haciendo sendas, borrándolas, volviendo atrás, sufriendo, gozando. Él mismo lo dice en su Mi imagen del mundo, mis ideas y opiniones, es la traducción al castellano. Dice, a la luz del conocimiento obtenido, este feliz logro parece casi evidente, y cualquier estudiante despierto puede entenderlo sin demasiado esfuerzo, pero los años de ansiosa búsqueda en la oscuridad, con su intenso anhelo, sus alternancias de confianza y agotamiento, y su salida por fin a la luz, solo aquellos que lo han pasado pueden entenderlo. Esta es la pinta que tenía Einstein a los 37 años. Estas son sus ecuaciones. Aquí una parte geométrica. Bueno, son las ecuaciones, son equivalentes a las anteriores reescritas de otra manera. Esta es la parte geométrica. Esta otra es la parte de la materia, la que crea la gravitación. Esta es la geometría. Esta es la que indica cómo el espacio-tiempo reacciona ante la materia. Y al mismo tiempo, esta ecuación le dice a la materia cómo debe comportarse en el espacio-tiempo en el que está. Y es la mejor traducción a la verdadera física del sueño de Kepler, cuando decía ubi materia ibi geometría. Espacio-tiempo que deforma una estrella. La estrella está aquí. Un espacio-tiempo pinchado por un agujero negro, es decir, cuando esta masa es muy grande, esto va bajando, hasta que agujerea, por así decirlo, el espacio-tiempo, se hace una singularidad ahí, y se produce un agujero negro. Las órbitas de los graves en los campos gravitatorios son las geodésicas que no son los caminos más cortos, sino los tiempos más largos en esa geometría. El año 14 se produjo un eclipse total de Sol. Los astrónomos ya llevaban tiempos intentando medir el efecto que había predicho Einstein, para ver si Einstein tenía razón o tenía razón Newton, porque es que Newton, con la teoría de Newton, también se predice ese 0,83 segundos de arco. Entonces, si el resultado fuera otro, como debería ser, aunque en el año 14 no se sabía, pero ya en el año 19, que es cuando se hizo la primera medida, ya sí se sabía, pues los astrónomos querían dilucidar esa cuestión y aprovechaban los eclipses solares que se produjeron. Este es uno, esta es la franja de totalidad del 14, pasa por la península de Crimea, está por ahí, y se organiza una expedición, los argentinos, una, y luego los alemanes y los ingleses por separado otras, pero el 14 empieza la guerra en agosto, al 1 de agosto pues, y bueno, pues los rusos hacen prisioneros a los integrantes de los equipos ingleses y alemán, y solamente dejan trabajar a los argentinos, que no tienen nada que ver en el conflicto. Con la mala suerte de que ese día estaba nublado y no pudieron hacer medidas adecuadas del eclipse. Pero a los pocos años, 5 años después, tuvo lugar el eclipse de mayo del 19. Esta es la franja de totalidad, y aquí hubo 2 sitios que se utilizaron. La isla Príncipe, al lado, frente a la costa de la actual Guinea Ecuatorial, y la población de Sobral en Brasil Norte. Ahí se desplazaron sendas expediciones inglesas, una encabezada por Frank Dyson, astrónomo real del Observatorio Real,
No, del observatorio de Greenwich, y otro, Eddington, del observatorio de Cambridge. Eddington, que era partidario de la teoría de Einstein, se fue aquí, y Dyson, que era contrario, no era partidario de la teoría de Einstein, se fue acá. Hicieron sus medidas respectivas y las medidas. Este es el eclipse, y aquí se ven las posiciones de algunas estrellas durante el eclipse total, posiciones que compararían luego con las posiciones angulares que tenían estas estrellas unos meses más tarde. Estos son los dos astrónomos, Eddington y Dyson. Este es el trabajo donde lo presentan sus conclusiones. Las conclusiones son favorables a la teoría de Einstein, pero corregida, con el 1,70 y tantos, el doble de lo que había predicho inicialmente. Aquí se ve, esto está preparado por la NASA para los enseñantes, se ve cómo están las estrellas cuando no está el Sol cerca de ellas, y aquí se ven las estrellas cuando está el Sol, y por tanto que para verlas el Sol tenía que estar en eclipse total. Fíjense cómo sean estas dos, están más separadas aquí en presencia del Sol que aquí. Eso es debido a que la luz que nos llega sufre esta deflexión y por tanto nos parece que nos viene de un punto más separado del Sol, ¿vale? Se comunicó eso a la Royal Society en una sesión memorable el día 6 de noviembre y su presidente, J.J. Thomson, el descubridor del electrón, en el año 97, dijo que era uno de los momentos más grandes, si no el más grande, que era el logro más grande, si no el mayor, en toda la historia del pensamiento científico, del pensamiento humano. No todos estaban de acuerdo. Había algún disidente, un tal Silverstein, por ejemplo, estaba allí y le dijo, por favor, un poco de moderación, porque tenemos ahí la imagen de Newton, el cuadro de Newton al final, al fondo de la sala. Entonces, seamos prudentes, seamos moderados al decir que la teoría de Newton ha sido derrocada, digamos, seamos más prudentes. Pero en fin, eso es una anécdota. Al día siguiente, The London Times lo recoge eso, revolución en la ciencia, una nueva teoría del universo, y a los 2 días sale en The New York Times y ya en todo el mundo nace la leyenda de Einstein como vencedor en la contienda de la gravitación. Bueno, quizás sea porque ahora empezaría, que esto es algo que tiene que ver con el año de la luz, es el año internacional de la luz. Einstein es el que más cosas ha hecho por la luz, desde postular la existencia de los fotones hasta probar que la luz pesa. Son los 2 grandes descubrimientos sobre la luz. Y bueno, pues hay uno que es poco conocido, que es lo que se conoce con el nombre de anillo de Einstein, que no fue publicado hasta el año 36, y todo porque le dio la lata a un señor, un ingeniero checo, que fue a verle y que tenía que publicarlo, al final pues él lo mandó a publicar a la revista Science. Se trata de lo siguiente: imaginemos un cuerpo que crea un campo gravitatorio. Pongamos ahí una fuente de luz y aquí nosotros que estamos recibiendo la luz. Aquí está esto muy exagerado. La luz está curvada por el campo gravitatorio. Así que la luz que vemos de ese punto, si están perfectamente alineados, es como un huso que hace esto. Y las prolongaciones, o sea, los rayos de luz que llegan a nuestros ojos, proceden, nos da la sensación de que proceden de los puntos de un anillo. En lugar de ver un punto, imagen, vemos un anillo, imagen de este punto.
Eso se conoce con el nombre de anillo de Einstein, que fue redescubierto muchos años después por Cholson, porque Einstein no lo publicó. Esto lo tenía también en su agenda de bolsillo, esa que llevaba siempre a todos los sitios. Este es el semiángulo de este cono. Estos son los cálculos que tiene en esa agenda. Y aquí es donde le dice al editor de Science, le dice que por favor, que no vale mucho esto que le manda, pero que por darle gusto a ese pájaro, le dice así, pues por darle una alegría que lo publiquen. Y se lo publican, claro. Lo publican y es uno de los efectos más espectaculares que hay en el universo. En el año 88, esto es casi un anillo, en onda radar, esto a otra frecuencia, la radiofuente. Este es casi completo, este es uno más completo en el año 98. Esta es la galaxia interpuesta, la que produce el anillo, que el punto que hay detrás luminoso nos aparezca como todo este anillo. Estas son las distancias a nosotros. Este es otro, más elegante. Aquí la galaxia interpuesta es la galaxia roja luminosa. Este es de hace poco, de hace un par de meses. Es este. Y aquí está la galaxia, esta es una imagen con el Hubble, y esta está obtenida con el Atacama, con el array, es la batería milimétrica, la gran batería milimétrica de Atacama, del desierto de Atacama. Son estos radiotelescopios que hay. Eso se da el anillo cuando está justo en forma colineal con la fuente que distorsiona, y esta es de simetría esférica. Si no, pues el anillo se deforma y aparecen múltiples imágenes, se rompen múltiples imágenes. Por ejemplo, aquí vemos una doble imagen de un mismo cuásar, cuásar gemelo que llaman, estos dos. Además, con la circunstancia de que la luz que nos llega de una imagen tarda más en llegar a nosotros que de la otra. Hay una diferencia en tiempo respetable de 400 días, 420 días. Y eso se ha visto pues viendo que hay fluctuaciones en la luminosidad de ese cuásar, que aparecen varios meses después en la otra imagen. Esta es la famosa cruz de Einstein, una imagen cuádruple de un cuásar. Esta es la galaxia que produce estas cuatro imágenes de la misma fuente. Esta es una imagen cuádruple reciente también, pero de una supernova, curioso, la primera que se conoce así. Estos son 4 imágenes de una misma supernova, explosión supernova. Es que las supernovas duran muy pocos días, pocas semanas. Entonces, ha dado la casualidad que se pudo captar esta imagen. Y esta es una galaxia elíptica, que es la que hace de lente gravitacional, y esta supernova está en un brazo de una galaxia espiral, que es la que se ve ahí alrededor de esto. Se conocen hasta imágenes quíntuples, sextuples, y esto ya es otra cosa. Esto es una zona tranquila del hemisferio sur, de la zona austral, sí, del hemisferio austral, donde pues aparece la Cruz del Sur. Por cierto, la Cruz del Sur era una galaxia, esta es una constelación que ya los griegos, los marineros griegos de los primeros siglos de Grecia, ya la reseñaron, la veían asomar por el horizonte. Ahora ya no se ve, está en el hemisferio sur, pero no se ve debido a la precesión de los equinoccios, en esos miles de años que han pasado desde
desde el testimonio de esos marineros, han pasado varios miles de años y ahora ya no se ve desde el hemisferio norte. Aquí están las Alfa y Beta Centauri, estas dos. Cánopo es una estrella importante, Sirio, una estrella muy importante también, y aquí dos galaxias que son vecinas, satélites de la nuestra, la gran nube de Magallanes, la descubrió Magallanes, por eso se llama así, y la pequeña nube de Magallanes. Son dos pequeñas galaxias. Y ahora supongamos que aquí, en este círculo rojo, algunos tendrán dificultad de verlo porque habría que bajar la luz, en su centro hay una estrella que casi no se ve, una estrella muy humilde. Pues bien, ahora resulta que vamos a imaginarnos un agujero negro que pasa por delante, de manera que está en línea recta su centro con el de esa estrella y con nuestros ojos. Entonces esto es lo que produce ese agujero negro, esa distorsión. Estas dos son una doble imagen de esa estrella minúscula que no se veía en el centro. Es una doble imagen. En los bordes de este círculo, que es un anillo de Einstein, producido, esta imagen sería la imagen de esta, pero que esta está concentrada en estas dos. Es decir, si esta hubiera estado perfectamente alineada con el agujero negro, su luminosidad se hubiera repartido por todo este círculo por igual. Ese sería el anillo de Einstein, asociado a este agujero negro. Esto es la zona de oscuridad del agujero negro, que tiene un radio dado por raíz de 27 partido por 2 veces el radio del agujero negro. No viene luz de ahí, por eso se llama zona de oscuridad. Esta imagen de aquí, dentro de aquí, es una imagen de Sirio que está por allá que no ha cabido en esto. Esta y esta son las mismas imágenes, una dentro y otra fuera. Esta es Cánopo. Imagen fuera e imagen dentro. Es decir, el universo aparece repetido aquí dentro. Y no solo repetido dos veces, una y otra vez, sino que aquí aparece en el borde infinitas veces repetido, pero que haría falta resolución infinita para ver todas esas imágenes del universo en zonas cada vez más estrechas. Esto es la pequeña nube de Magallanes, aquí y aquí, con otra imagen en el interior. Esta es la imagen de la gran nube de Magallanes, es muy distorsionada, porque está más cerca del agujero negro, y aquí su imagen doble en el interior. Estas dos aparecen aquí, esta aparece aquí, y curiosamente, y antes de dejar esta imagen, aquí hay dos puntos, uno justo en este borde interior, y aquí otro, que son imágenes tercera y cuarta de esta, primera, segunda, tercera y cuarta, del mismo objeto, así hasta infinito. Bueno, esto está hecho por ordenador, evidentemente, pero vamos, es algo que está hecho con arreglo a las leyes de la óptica de los fotones, de los rayos luminosos en campos gravitatorios. Como lo es este. Esto es la torre del reloj en Cornell. La plaza de la Torre del Reloj se llama esta plaza. ¿Y por qué Cornell? Pues porque el grupo que ha hecho el cálculo y las imágenes está en esa universidad. Eso es como se ve cuando pasa un agujero negro por delante. ¿Ven la torre? Ahí, pero también de aquí. Aquí no se ve, aquí está el círculo separador de una imagen exterior de su doble imagen interior. Esta es la zona de oscuridad del agujero. Esta es la zona de césped que hay por aquí abajo. Esto sería si pasasen dos agujeros negros. Se ven los dos agujeros negros, sus dos manchas, pero también hay otras dos zonas de oscuridad más, que son imágenes secundarias de estas.
La distorsión es tan vistosa que aquí, por ejemplo, es como se vería la Tierra girando alrededor de un agujero negro con estos datos. La masa del agujero negro, 2 veces la masa del Sol, el radio del agujero negro, por tanto, es igual al radio de la Tierra, 6.000 kilómetros, 6.700 kilómetros, y el radio de la órbita circular de la Tierra alrededor de este agujero Schwarzschild es de 3 veces su radio. Esto de aquí es la zona de oscuridad. Bueno, este es el primer cálculo que se hizo de la imagen de un agujero negro por su distorsión sobre el disco de acreción del agujero. Esto es una imagen hecha para ver que también se ve la parte, aunque tenemos el disco de acreción así por encima de nosotros, vemos la parte baja del disco de acreción que está allá debajo. Es esta. Vemos la parte de abajo, porque se curva y el campo gravitatorio del agujero negro la curva y la trae a nosotros, la luz. Esta es una imagen que se habrá visto los que hayan visto una película que se llama... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Muy reciente. Interstellar, ¿no? Esa. Yo no la he visto, pero son imágenes hechas por ordenador fantásticas, con agujeros negros mucho más complicados que los que he pintado antes. Estos son agujeros negros rotantes, pero además rotantes muy rápidamente, casi al límite de la posibilidad de rotación. Y con discos de acreción finitos, por eso se ve la parte de abajo del disco. Bueno, y al comparar toda esta bella teoría de la gravitación de Einstein con la naturaleza, pues aquí tenemos todas las comparaciones que se han hecho a lo largo de años, y todas las ha pasado con éxito, un éxito glorioso en todas ellas. Independientemente de la precisión, a medida que avanza la precisión, vuelven a hacerse medidas de este tipo, y siempre Einstein sigue teniendo razón. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Falta por ver qué pasa con la teoría de la gravitación einsteiniana en el caso de la gravitación fuerte. La gravitación fuerte no son solo los campos de los agujeros negros. La gravitación fuerte es, en otros sistemas más complicados, es en la emisión de ondas gravitacionales. Los frentes de onda de las ondas gravitacionales van a ser muy sensibles a la teoría de la gravitación. Pero eso, hasta que no tengamos los observatorios de detección de ondas gravitacionales, pues no podremos continuar, pero eso es cuestión de meses, de pocos años. Y con esto ya, señores, pues yo creo que ha llegado el momento de terminar. Con mis gracias a todos por su paciencia.